Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar ahora sobre los contratos por adhesión. Contratos que, por cierto, están prohibidos en muchas legislaciones de diferentes países. Estos contratos están prohibidos. ¿Por qué? Porque solamente hay una posición de una parte. Hay una condición por una parte. Nada más. Mientras que la otra parte no tiene condiciones. Solamente la única ventaja que tiene es de aceptar o rechazarlo. Simplemente. Y eso me parece que es un gran abuso y va en contra de los derechos inclusive internacionales, derechos internacionales humanos, ¿no? Pero ya pues acá estamos en el Perú, el país de las maravillas, donde los amos y señores son los grandes empresarios, donde los grandes empresarios no pagan impuestos, en cambio el más pobre los paga. En esta época de pandemia, al menos esto se ha demostrado un montón. Dígame qué empresa verdaderamente se ha solidarizado, estas grandes empresas, ¿eh? Se ha solidarizado con los peruanos, con el pueblo peruano que se estaba muriendo supuestamente de COVID. No es que supuestamente estaban muriendo de COVID. Y mucha gente, inclusive hasta con los maltratos, inclusive en las instituciones que había ¿no? acá, que existe acá en el Perú, por ejemplo, con respecto a lo que es salud, a los hospitales y todo lo demás, que siempre han sido, tienen un sistema desastroso, un sistema funcional desastroso. Pero ya, eso ya creo que los peruanos ahorita han sido testigos y ya se han dado cuenta del desastre en que vivimos, pero no solamente porque los únicos culpables son los grandes. Nosotros estamos mal acostumbrados, tenemos malas costumbres, tenemos malos hábitos. Aparte de dejarnos, somos tan indiferentes, somos tan, hasta ahí ha salido a la luz pues todo nuestra forma de ser. Por eso preguntémonos primero quiénes somos nosotros mismos antes de estar criticando a los demás. Primero eso, las malas costumbres, los malos hábitos. Es por eso que estos representantes, porque salen del pueblo, nuestros famosos congresistas, son el reflejo prácticamente de la parte baja del Perú. Como dicen, de la parte de la plebe peruana, pues. Tanta vaina. El pueblo netamente. Que estos que adquieren un pequeño conocimiento simplemente lo adquieren esos conocimientos para realizar sus actos de corrupción, sacarle provecho al peruano imbécil que se deja. Lo siento, tengo que decirlo así, pero esa es la gran verdad. El peruano ignorante, idiotizado de tanto ver estos guerras, de tanto ponerles esos partiditos de fútbol, porque ese es uno de los otros de los grandes factores que yo podría decir que utilizan estos grandes empresarios, como saben que al peruanito le gusta ver mediocridades. Y de verdad, podría decir que el fútbol peruano acá en el Perú es una mediocridad. Y esa es la gran verdad. Es mediocridad pura. Habrá habilidad por parte de sus jugadores, pero no hay cerebro en esos jugadores. O si no, pregúntense ustedes mismos, pues, que sirven, o sea, son la comidita de cada programa de grandes espectáculos, pues, ¿no? Que se aprovechan acá como esos programitas de Magali, esos programitas como de estas guerras, no solamente, ¿no? Esos programitas de grandes show, como por ejemplo el de Beto Ortiz, el Sillón de la Verdad, entrevistando estupideces. Y también voy a hablar de Beto Ortiz, también voy a hablar. Por el momento eso lo dejo muy aparte ya. Más bien sin preámbulos, vamos a empezar de lo que significa contratos por adhesión y esto es algo muy grande, los contratos por adhesión. Porque esta es una muestra de que el peruano está sometido a los grandes poderosos. Estamos sometidos a los grandes capitales que son prácticamente dueños del Perú y con esto se está demostrando. Y de esto yo hablo, por ejemplo, de uno de los grandes capitales acá en el Perú que maneja prácticamente la economía peruana, es el famoso camuflaje de Petroperú. Camuflaje porque aún para mí sigue siendo el IPC. Esa gente prácticamente
hay mucho peruano que está ahí. Pero estos peruanos, ¿ustedes creen que se sienten peruanos? El mismo peruano no se identifica con el mismo Perú. Y esa es la gran verdad, y eso también voy a hablar muy posteriormente. A ver, disculpen, vamos a pasar. Pero ya, por este momento todavía no es el momento. Ya, en estos instantes no es el momento, ¿ya? Muy bien, comenzamos a hablar. Estos contratos por adhesión está en todas partes del Perú. Y la gente que cree que esto es, como dicen, legal. Está dentro del Código Civil. Y el peruano, como de costumbre, estupidizado, como ya les dije, ¿no? Alienado de tanta estupidez en la televisión. Y el peruano también, que tiene ese mal hábito, ¿no? De dejarse llevar por ideas estúpidas. No se puede dar cuenta de este manejo que le hacen y bajo respaldado inclusive por una ley y que se encuentra dentro del código. Prácticamente es como decir, pues, si yo gozo de la tecnología, yo tengo la tecnología, es como si yo vendo al peruano y realizo un contrato con el peruano, y acá también tenemos que hablar sobre la temporalidad de los contratos, que también son un abuso que hayan contratos por más de 10 años, 15 años, y esos contratos supuestamente están avalados internacionalmente, dice, ¿no? Para que no se deshaga ese contrato, no se, porque se supone que esos contratos se deben respetar, pero también no vamos a ser tan abusivos de hacer contratos por más de 10 años. Para mí que el límite debería ser máximo 5 años. Y esos contratos también deberían estar siendo observados y van en contra de los derechos internacionales y humanitarios, de los cuales también podría surgir una nulidad de esos contratos. Y eso también tendríamos que hablar muy bien en qué consisten los contratos y de cómo se deben respetar los principios generales de los contratos. Eso también lo voy a hablar. Porque si no se respetan esos principios generales de los contratos, el contrato simplemente es nulo. Pero acá como el país de las maravillas, ese es el Perú, y el peruano como idiotizado, pues, ¿no? Sigue pensando que eso lo que están haciendo es legal. Y no es así, no es así, por sentido común. Es más, el peruano creo que no tiene ni siquiera sentido de discernimiento. Solamente el peruano cree que el que tiene más dinero es el que simplemente manda y hace y deshace en este país, hace y deshace las cosas en este país. Y sí, en cierta forma eso es lo que sucede porque el mismo peruano imbécil acepta eso. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, ese es el contrato por adhesión, o sea, como te dicen, o sea, estos señores, claro, pueden tener la gran tecnología, como por ejemplo España, Telefónica del Perú, y si es que antes, por ejemplo, cuando existía, ¿no? Telefónica, como decir, o sea, la empresa de telefonías acá en el Perú era la peruana y de verdad, el empleado peruano, como ya les dije, tiene mal hábito, no sabe nada de la administración, es un ignorante total, y es por eso que el código de competencia, se podría decir, o mejor dicho, concursal, ¿no? El código concursal existente acá en el Perú es prácticamente una letra muerta, se podría decir, porque el peruano no lo utiliza y eso es muy favorable para las grandes organizaciones, grandes sindicatos, especialmente, ¿no? Como les digo, sindicatos y asociaciones inclusive surgidas dentro de los derechos laborales y donde inclusive la batuta de la empresa lo podrían llevar los mismos empleados. Pero eso es para darnos cuenta que el peruano ni noción tiene de este derecho concursal. Eso nos hace ver, o nos hace reflejar de que somos, pues, a nivel institucional y todo somos nada, pues, somos un manal, estamos mal. No nos damos cuenta y es por eso que todos estos empresarios abusan y simplemente nos aplican sus contratos por adhesión, pues. Ellos ponen las condiciones, ellos ponen las reglas, ellos ponen todo y no respetan verdaderamente estos principios. Uno de los principios básicos de los contratos, ¿cuál es? Uno de los principios básicos es la reciprocidad.
que se debe respetar. Y es más, la temporalidad. Estos señores hasta inclusive creo que quieren hacerse contratos, quieren armarse con contratos casi vitalicios, para que no tengan inclusive competencia de ningún, o sea, ellos desautoricen una competencia. Y eso no es así. Para eso existen los principios generales de los contratos que acá en el Perú son pisoteados y te ponen después un partidito de fútbol para que se te olvide la situación. Y es más, como ignoras de lo que es esto y esta ley, de que existe una ley, existe una supuesta ley que está prohibido en diferentes legislaciones de diferentes países internacionales. Casi creo que en la mayoría de los países está prohibido este tipo de contratos. Solamente en el Perú, que es el país de las maravillas, se acepta este tipo de contratos. Te pone condiciones, estos grandes. Prácticamente estamos prostituidos por estas empresas, pues. Mejor dicho, el Congreso está prostituido, pues, porque estos señores, ¿no? Supuestamente con los supuestos lobbies, agarran y y aceptan estos estas personas prostituidas que están en el Congreso, aceptan y aprueban una ley que para mí es, está, como dicen, vetado, está prohibido. Pero eso es para que vean, pues, que no tenemos un Congreso prostituido y el peruano que indirectamente también se prostituye. Pero los directos son estos señores y se benefician con esa actitud y actitudes, ¿no? Que podríamos decir prostituidas. Muy bien, continuamos. El contrato por adhesión quiere decir que tú simplemente aceptas las condiciones de la que te pone esta persona. No hay ese principio de reciprocidad. Así es que, ¿qué pasa? Ya pues, la empresa te entrega eso y van a ver cualquier contrato que te dé, por ejemplo, Telefónica del Perú, empresas bancarias, diferentes empresas de servicios que te dan, pues, o sea, de, por ejemplo, internet, de telefonía, diferentes, estos son los abusos que existen acá en el Perú y que el peruano prácticamente a veces algunos se dan cuenta, pero no dicen nada. El peruano ha perdido por eso yo digo, ha perdido la autoestima, no tiene autoestima, es más, él tiene la mala costumbre también y el peruano quiere imitar más bien estas cosas y una vez que se vuelve, ¿no? Eh, que llega a tener un cierto poder económico, se vuelve igual que estas empresas, y es más, por eso yo digo acá en el Perú creo que nadie apuesta por el Perú. Hay que ser realistas, casi nadie apuesta por el Perú. Y esa es la gran realidad. Dígame verdaderamente, a ver, si apuestan por el Perú, acá. Nadie apuesta porque todo el mundo sabe que el Perú simplemente es el país de las maravillas, de las malas jugaditas que se puede hacer y de la creación de mecanismos absurdos vetados en otros países, que acá en el Perú sí se acepta. Ya es momento de darnos cuenta de esto, pero ya posteriormente también estaré hablando de algunos temas o de ¿no? de algunos mecanismos así que surgen, prácticamente mecanismos ridículos que el peruano lo acepta. Y por favor no me hablen de ese presidente, a lo menos que tenemos actualmente, de Sagasti, que para mí es un señor que tiene prácticas brutales y torpes. Así que ese señor para mí es un bruto, simple. Muy bien, esto es lo que quiere decir los contratos por adhesión y esto es muy grave, porque esto se aplica en todas las instituciones, se aplica en toda institución financiera, bancaria, y es más, hasta en instituciones estatales. Esto es bien peligroso porque esto es lo que justamente las huelgas, por ejemplo, ahorita el movimiento que está surgiendo, ¿no? De estas personas que trabajan en el agro, en cierta forma, ahí hablamos hasta inclusive de famosas, de pequeñas contratistas de las famosas service, ¿no? Sino que esas service ahora están camuflados, pues,
Y estas grandes empresas, claro, les conviene contratar a una service, le pagan lo que se les haga. Ahora la service contrata a otra su gente, ¿no? Y ya, y les dejan la responsabilidad a la service. O sea, eso también sería bueno hablarlo, ¿no? Y esto yo lo he experimentado desde que yo trabajé como obrero en la mina Pierina, bueno, existía acá en el departamento de Ancash, ¿no? Hasta ahora todavía sigue ahí la mina, pero ya no tiene una explotación, como decirlo, ¿no? Una gran explotación. Supuestamente está en un proceso de recuperación de los terrenos, de medioambientales, algo de eso. Pero creo que por ahí siguen explotando, claro, a una baja escala, pero siguen explotando. Pero ya, eso yo creo que en estos instantes no se podría tratar, ¿no? Muy bien. Como les digo, estos son los contratos por adhesión es muy necesario y como ya le dije, estos de los señores que están surgiendo, que está surgiendo acá es justamente por esto, porque todas las ventajas y todo, quien pone las condiciones son estos señores. Y es más, hasta ahorita se están dejando, tanto control tienen en este país que hasta al bruto este señor, pues, discúlpeme ese señor Sagasti, pero para mí simplemente es un bruto con sus decisiones dentro de la policía, con sus decisiones precipitadas dentro de, no solamente de la policía, sino agrarias, de la ONP, y eso lo voy a tratar ahora. Así es que, y simplemente desde acá le digo que es un bruto ese señor. Y es, así como le dije a Vizcarra, es la gran verdad, señor. Usted es simplemente un bruto más en este país. Es un bruto y torpe. Es su gran verdad. Y es más, ahora es un conchudo encima, porque se le ve a este señor cómo apoya a estas grandes empresas a vista y paciencia de todos los peruanos. Muy bien, ya les dije que es esto, o sea, esto es un abuso del contrato por adhesión y que está estipulado dentro del artículo 1390, ¿no?, del Código Civil. Esto está vetado en diferentes legislaciones, pero ya pues, como dije, el único que lo acepta es el país de acá de las maravillas y este es uno de los principales motivos y ocasionales, o sea, de grandes desgracias acá en el Perú, que ahora recién se está viendo y que mucha gente está saliendo, como estos señores del agro, están saliendo, pero ni siquiera ellos creo que ignoran de lo que significa un contrato por adhesión y de cómo ellos pueden respaldarse mediante derechos internacionales y de hacerlo justo su protesta, de hacerlo mucho más justo y justificado inclusive algunas acciones que se deben tomar, algunas acciones, como dirían también así como este señor, pues, ¿no? Pero no hay que ser tan torpes como este señor, Sagasti, no hay que saber también realizar las tratativas, pero bajo estas, estas condiciones legales existentes, que respetan los derechos internacionales y humanos. Y si es que estos no quieren aceptar, pues ya sabemos quién es el enemigo y qué se hace con un enemigo. Simplemente se le reta a duelo. Y en el duelo, ahí sí que nos veremos verdaderamente. Muy bien, eso es lo que les digo. Creo que eso es lo que quise anunciarles. Y la última parte, tenganlo presente, el significado de un duelo verdaderamente. Eso tenganlo bien presente y cuando se hace legal. Como en Estados Unidos cuando surgieron los famosos, pues, o cuando en tiempos de los cowboys, ¿no? Eso también se debería hablar bien claro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos siempre se ha autorizado el uso de armas? Eso hay que tenerlo bien presente y es lo que yo llamo, ¿no? Dentro de las virtudes que tiene la doble cara, que ya les dije algunas veces, ¿no? Esa doble cara hay que saber tratarlo bien. Pero bien, eso lo haré en otra ocasión, que eso pertenece más que todo al campo de la filosofía.
Muy bien, señores. Eso es todo. Y acá cuidado en el Perú, porque en el Perú tú dices una cosa y esta gente lo malinterpreta, lo mal maneja, lo mal entiende y dedican a hacerse, así como este señor Sagasti, pues, dedican a hacer torpeces y brutalidades. Muy bien. Eso es todo lo que les quise explicar en esta ocasión. Hasta luego.